Gracias. Bueno, pues en esta primer charla del año de mi oficina, me siento con mucho honor de iniciarlas. Espero que este tema que les traigo sea de su agrado. Eh, Quiero felicitar a todos, nuevamente felicitar al staff, a los que hacen posible todo esto, porque pues es un año más de vida de este movimiento que no es nada, no es nadie puede subestimar, creo que hoy en día. Y vamos a iniciar. La plática de hoy la he titulado ¿Cómo estuvo el clima en 1903? Que fue un servicio del Servicio Meteorológico en conjunto del Correo de México a principios del siglo pasado. Entonces voy a iniciar, como siempre, con un objetivo. El objetivo es presentar una actualización de un estudio elaborado por el filatelista Alberto Basurto, prácticamente a 30 años de su estudio más relevante para incentivar principalmente el estudio de la marcofilia. Y voy a iniciar con qué es la marcofilia. ¿Okay? La marcofilia es el estudio de las marcas postales y se comprende en ella todas las marcas aplicadas con un cuño de manera manual o mecánicamente. Podemos encontrar estudios de marcofilia desde la prefilatelia y todas las marcas que se aplican a las cartas, sea la de la ciudad de salida, sea la de la ciudad de arribo, sean algunas de tránsito, algunas de indicaciones postales, es posible estudiarlos a través de la marcofilia. ¿Okay? Todas estas marcas tienen cabida de estudio y presentación en competencias FIAD y FIP en el área de historia postal. Aunque debo de ser bien honesto, a muchos jueces, al jurado, no les es muy atractivo estar calificando la parte de marcofilia en historia postal porque pues se pierde la acción y el sabor de las rutas y se pierde el sabor de cuánto pagaron, porque no es lo importante en la parte de marcofilia cuando se exhibe es el tipo de cancelación, si hay algunas variantes en la misma ciudad, si existieron marcas que se utilizaron por poco tiempo o por cuántos años. Esa parte es la que se estudia en la parte de marcofilia. Y llegamos en la parte más moderna a estudiar incluso los franqueos mecánicos. Hace un par de años en China yo presenté, me decía prácticamente la primera colección en competencia FIP de franqueos mecánicos de México. Y fue una sorpresa porque la mayoría de la gente estudia en historia postal las rutas y las tarifas que se presentaban en ciertos periodos y no hacen mucha o no llaman mucho la atención la parte de marcofilia para hacer estudios. Entonces, en la marcofilia, todas las marcas postales contienen características básicas y algunas particulares como lo que son las frases publicitarias, lo que en algunos lugares se conoce como propaganda o también como eslogans. En Sudamérica, en Argentina en particular, son las bandeletas parlantes que traen un texto que nos indica algo. ¿Okay? También cabe destacar que algunos casos más especiales y de manera muy local tienen periodos muy cortos. Estas aparecen con un objetivo muy específico, como las que vamos a ver a continuación de México. Vamos a ver las marcas de clima para lo que fue el Distrito Federal de México o hoy conocida la Ciudad de México. Voy a trabajar un poquito de esta parte con mucha historia porque es importante entender qué es lo que sucedía en ese momento, ¿no? Voy a empezar con el estudio previo. El estudio previo lo publicó Alfredo Basurto Valero en 1985. Después de todos los que he leído, creo que es el más completo. Y lo publicó a través de medios
de divulgación como lo fue la revista de Amexfil, Mexicana de Mepsi, algunos otros artículos en publicaciones de Estados Unidos, principalmente en la década de los 80 del siglo pasado. Como antecedente a la marca postal, tenemos que ver que existió la creación del Observatorio Meteorológico y Astronómico de México, que se fundó en 1877. Aquí voy a hacer una corrección en el PDF que le comparta a Henry. El 6 de febrero de 1877. Y este dependía de la Comisión Geográfica Exploradora del Territorio Nacional, en pleno porfiriato. Y también una cosa curiosa es que se instaló en la azotea de lo que es el Palacio Nacional. ¿Okay? Entonces es muy interesante conocer esa parte, porque estamos hablando de una institución que para cuando aparecieron esas marcas ya tenía un cuarto de siglo funcionando. Entonces también habla de que las marcas que vamos a ver pues tenían una relevancia por lo confiables que eran. Este es un ejemplo de cómo llevaban el registro en 1877, qué cantidad de agua caía, cómo se registraba la temperatura por horas, distintas horas a través del día. Y bueno, esto lleva a que Manuel E. Pastrana, el creador del concepto y el que hace la propuesta cuando fue director del Servicio Meteorológico, la haga hacia lo que se llamaba la Secretaría de Fomento, una secretaría que estaba abierta prácticamente a el desarrollo del país y tenía una conexión muy importante para poder escuchar a todos aquellos que querían promover algo de avance, porque prácticamente el gobierno de Porfirio Díaz, si bien es mal conocido o tiene una mala referencia por el abuso de un sector muy particular de la población, también tuvo una característica muy importante que fue que buscó grandes avances en muchas áreas, ¿no? Y podríamos estar hablando de que el sistema de drenaje de la Ciudad de México lo introdujo él, el sistema eléctrico, la iluminación, la introdujo él, telégrafo, el teléfono, por supuesto le toca el momento de auge de ese tipo de tecnología, pero muchos otros países se rezagaron y él lo buscaba tenerlo a la brevedad en cuanto parecían disponibles para poderse utilizar de manera masiva. Manuel E. Pastrana puede encontrarse también en un libro que es el Atlas de las Nubes de 1906, que obviamente por su carrera en lo que es el servicio meteorológico, pues lo lanza y es muy atractivo para conocerlo. También la información que vamos a ver no viene de este libro, viene de lo que era el informe que él hacía a la Secretaría de Fomento. Bueno, Manuela E. Pastrana hace la propuesta de comunicar el clima del día actual y del día siguiente para el año de 1903 a través de las comunicaciones postales en el Distrito Federal. Esto lo hace en octubre de 1902 y se lo aprueban para el año siguiente y entra en vigor el 1 de abril de 1903, indican ellos con 40 dados distintos. Aunque ahorita vamos a ver algunas cuestiones un poquito más particulares de por qué no se utilizaron esos 40 dados. Debido a que el sistema meteorológico define esos 40 dados en base a un pronóstico, quiere decir que ellos vieron lo que había pasado 10 años atrás y dijeron, bueno, pues en este periodo de tiempo puede haber una temporada ventosa, mucho viento en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años, 7 de ellos hay estas condiciones. Pero como era un pronóstico, esto no quería decir que ocurriera en 1903 eso. Entonces hay algunos de los dados propuestos que nunca se utilizaron. Algunos otros en el estudio original de Basurto simplemente no los conocía él, pero sí tuvieron uso y vamos a darle una buena revisada a esto. En los 40
las 40 frases que Basurto también cabe destacar que le llama bandeletas del clima, porque utilizaron una banderita, eh, ah, pues yo creo, no sé, no tengo historia de dónde la saque, pero pues parecen las banderas de Estados Unidos, hacen mucha referencia a algunas otras banderas ya de manera física, las banderas del clima en las playas, se ve muy parecido cuando indican mar picado, tenían esa forma, ahorita las vamos a ver también en pantalla. La primera que lanza es Buen Tiempo, que eran, voy a hacer unas distinciones, había unas que marcaban el clima para todo el día, algunas que lo dividían en lo que era la mañana y la tarde, como la número 2 que fue en tiempo AM, lluvia PM. Y así nos vamos con caluroso, templado, frío, caluroso AM, lluvia PM, helado, frío, helada, nebuloso, nebuloso AM, buen tiempo PM, ventoso, buen tiempo AM, ventoso tarde, buen tiempo AM, nublado PM, buen tiempo AM, lluvioso PM, medio nublado, lluvioso, y hago aquí una distinción con este color azul, porque vamos a ver más adelante que cambió la parte del texto, ¿sale? Y también hago distinción en el buen tiempo AM lluvioso, porque a pesar de que lo marcan en el estudio, me voy a regresar al anterior, tenemos el buen tiempo lluvia PM, buen tiempo AM lluvia PM, y había un buen tiempo AM lluvioso PM. Para mí no existía diferencia y no se conocen este con lluvioso PM, y yo creo que debe de haber algún error en, o a lo mejor omitieron este porque era exactamente lo mismo que el otro, ¿no? Así lo tengo también él en su estudio, que no se conocen, pero vamos a... Y él lo menciona que es un texto diferente al primero, pero yo no creo que se haya producido. También está el caluroso mañana, el buen tiempo AM, lluvioso tarde, mañana, porque empezaron a producirse en el plan, se planearon, valga la redundancia, se hicieron eh, dados que daban el clima del día de hoy y otros que daban el clima del día siguiente. Entonces había un buen tiempo mañana, un frío mañana, nebuloso, buen tiempo PM mañana, ventoso mañana, buen tiempo, así durante las 40, ¿no? No los voy a leer porque se volvería muy monótono, pero tenemos 40 frases que llegan hasta la indicación de un norte, Golfo hoy, norte Golfo mañana, norte Golfo pasado mañana, norte Veracruz mañana. En este aspecto también yo conozco los Golfo, los norte Golfo hoy, pero no creo que hayan nunca aplicado el norte Veracruz hoy. Me parece a mí que sería prácticamente lo mismo y no habría ni siquiera necesidad de producirlo. Pero en la instrucción aparentemente así venía, ¿no? Ahora vamos a ver cómo era su aplicación. La aplicación, dice Alfredo Basurto, que del 1 al 16 se aplicaban antes del mediodía. ¿Okay? Antes de las 12 del día se aplicaba del 1 al 16. Y vamos a ver después con unas piezas si esto se llevaba a cabo o no. De lo que era el... ok, no sé por qué está repitiendo. Eran 3 momentos en los que los define. Y él los define también basado en 38 piezas que se localizaron. Esto como conclusión del autor, él solo localiza 38 piezas, de las cuales no son 19 las que él identifica que existen. ¿Okay? De esas 38 piezas que él posee, dice, solo existen 19 de las 40. Es un poquito complicado lo que estoy diciendo, pero él tomó 38 piezas físicas con diferentes frases, pero solo identificó 19 eslogans, 19 climas, y con eso hace su conclusión.
y es con lo que hace la conclusión de 3 momentos de aplicación. Él dice, el primero es antes del mediodía, las siguientes son después del mediodía, y las últimas son después del mediodía o antes del mediodía. Esta parte es también muy confusa para mí, no entiendo el estudio. Si había un antes del mediodía y un después del mediodía, ¿por qué había una cantidad de piezas que era después del mediodía? ¿Okay? También ahorita lo vamos a ver físicamente. También como otra conclusión del autor es que la fecha más temprana conocida era el 6 de abril de 1903 y la más tardía era el 19 de diciembre de 1904. ¿Okay? Eso lo plasma en sus escritos. Aquí están, de las 19 marcas que no se conocen, son estas. Buen tiempo no se conoce, helada no se conoce, frío helada, nebuloso AM, buen tiempo PM. Él dice que no se conoce en 1985, pero les recuerdo que este estudio lo hace en base a 38 piezas que él tiene. Solamente él reunió 38 piezas. Tiene también un ventoso, tiene un buen tiempo lluvioso PM, pero esta es la pieza que yo creo que la que se conoce que es buen tiempo AM, lluvia PM, es la válida y esta nunca se utilizó. También lluvioso no se conoce, buen tiempo AM, ventoso en la tarde, mañana no se conoce, buen tiempo mañana no se conoce, ventoso mañana no se conoce, buen tiempo AM, lluvia PM, mañana no se conoce, lluvioso mañana no se conoce, frío helado mañana no se conoce, helado mañana, onda frío pasado mañana, norte golfo pasado mañana, y ninguno de los norte Veracruz hoy, mañana o pasado mañana no se conocen, y caluroso AM, lluvia PM, mañana dice él que no se conocen. Esa es la conclusión que él hace revisando esas 39 piezas que él conoce. ¿Ok? Yo empiezo a mostrarle piezas que he encontrado en el largo del periodo que he estado coleccionándolas y vamos a ver, también les voy a ir haciendo notar algunas características importantes. Este es el Golfo, Norte Golfo hoy, y el autor nos dice que la más temprana era 6 de abril, esta es un 4 de abril, ¿ok? Entonces, el estudio que fue hecho hace 30 años definitivamente requiere una actualización, ¿sale? Y de estas piezas, afortunadamente encontré varias. No es nada más esta, también estaríamos hablando de esta segunda pieza, que es abril 4 también. Esta otra pieza. Y bueno, voy a hacer una anotación. Todas estas primeras 3 piezas que les presento tienen diferentes ilustraciones de paisajes de España y van dirigidas a una sola persona. ¿Qué es lo que yo podría concluir? Es que estaban mandando la colección de las tarjetas. No creo que hayan planeado enviarlas y recibirlas tan tempranamente para poder obtener el eslogan de Norte Golfo hoy o alguno de los eslóganes de tiempo. Entonces, vale la pena destacar eso. O sea, son 3 tarjetas que yo encontré que van dirigidas a la misma persona, pero lo que aparentemente buscaban coleccionar era la salida, de donde estaban enviándoles la tarjeta. Y coincide con que todas llegan en el mismo embarque, mismo lugar, mismo cancelador de recepción. Otra de las cosas importantes es, solamente es para la Ciudad de México. Solamente se marcaron para la Ciudad de México y solamente se marcaban como recibida para el día que se entregaban. Se entregaban, si se iban a entregar ese día, entonces se marcaba con ese día. Se supone que al mediodía marcaban con lo que iba a ser para el día
y si era después del mediodía la recepción, se marcaba para lo que era mañana. Pero aquí no aplica. Aquí estamos viendo un 4 de abril marcado a las 4 de la tarde y esto debía de haber sido para solamente hasta el mediodía. No se puede concluir todavía si esto es un error en el manejo de lo que eran los canceladores o si era una situación en la que no tenían instrucción para el día siguiente o si nunca se apegaron a que las marcas del día de hoy solamente se aplicaban hasta el mediodía. ¿Okay? Esta es una marca 4 de la tarde, ya tendría que tener instrucción de al día siguiente. Entonces, este es Norte Golfo hoy. Después pasamos a un buen tiempo PM, buen tiempo AM, ventoso tarde. Esta tarjeta también viene de España. Un 7 de mayo al mediodía. También por características, se supone que era del día, a las 12 del día se tenía que poner lo del día siguiente. Y eso es para lo del día corriente. ¿Ok? Entonces la única parte válida era el ventoso tarde para el día 7 de mayo de las 12 p.m., ¿ok? Aquí tenemos un buen tiempo AM ventoso tarde. Igual, este 7 de mayo, este es igual 7 de mayo. Son la misma hora, diferentes lugares de envío. Este viene de España. Este no recuerdo bien de dónde viene. Y aquí viene algo, este es de los primeros errores que yo pude identificar. Desafortunadamente esta tarjeta perdió las estampillas, pero esta es una tarjeta que tiene destino Puerto Rico. Sale de Puebla, aquí vamos a poder ver, la primera cancelación es Puebla. Era una cancelación normal, era una cancelación de una banderita también que tenía un RM, República Mexicana. Y después a la llegada a la Ciudad de México, le ponen el México recibida y aparentemente es el buen tiempo ventoso tarde. Me atrevo a decirlo porque es abril 17 y era la tendencia del día. Después les voy a mostrar la tabla que estoy haciendo en Excel, donde puedo comparar las fechas y ver si coincidía lo que decían que iba a suceder el día siguiente con lo que aplicaban en ese día en un par de casos que he podido identificar. Esta cancelación estuvo mal aplicada porque solo se aplicaba a la entrega en la Ciudad de México. Pero si nosotros nos vamos aquí, yo puedo identificar que aquí está para la Ciudad de México, abril 18, ABR 18, ¿ok? Y ese día no se queda en la Ciudad de México, viaja a Nuevo Laredo. Por eso aquí tenemos un abril 20. Esta marca de buen tiempo ventoso nunca fue útil. Además, porque nunca tuvo alguien en la Ciudad de México que la recibiera. Se quedó en el servicio postal en tránsito para ir a Nuevo Laredo y de ahí viajar hasta su destino que fue Puerto Rico. Fajardo, Puerto Rico. Aquí podemos verlo. Mayo 1 ya estaba en Puerto Rico. Entonces, este es un error de aplicación. Este tipo de detalles no los menciona nunca Basurto. Él solamente se enfoca en definir cuáles eran los horarios que se tenía que aplicar y cuáles había identificado. También ahorita les voy a mostrar que hubo unas variantes con respecto a la máquina con la que se aplicaba. Esta es una llegada a México, entrega en México, sale de Estados Unidos y llega a México el 14 de mayo y se aplica caluroso. ¿Ok? Esta es también una llegada, sale de Nuevo Laredo el 14 de mayo y se entrega en la Ciudad de México el 16 de mayo.
está bien aplicada porque es la recepción, un buen tiempo AM, lluvia PM. Y es la constante realmente, esa marca es la que más veces aparece. Este es un envío nacional, sale de Chihuahua, de Meoqui, y se entrega en la Ciudad de México. Aquí vemos el destinatario, Ciudad de México. Sale incompleta y también vamos a ver por qué sale incompleta. Recepción sigue estando bien. Esta otra pieza sale de Italia y se recibe en la Ciudad de México. Es un buen tiempo AM, lluvia PM. Les digo, es la constante. Nuevamente un buen tiempo AM, lluvia PM. Aquí vamos a ver un caluroso mañana que sale de Bélgica y se entrega en la Ciudad de México. Aquí vemos también otro envío nacional. Sale de Monterrey. Aquí vamos a poder leer de Monterrey, Nuevo León. Y se entrega en la Ciudad de México con un buen tiempo lluvia PM. Buen tiempo lluvia PM mañana. Esto es otra de las cancelaciones que se considera un poquito más complicadas de encontrar. Aquí vemos un nebuloso completo de julio 7, también llegada a la Ciudad de México. Un buen tiempo AM, lluvia PM mañana. Otro envío de España, buen tiempo AM, lluvia PM, pero de agosto de 1903. Un caluroso mañana. Un templado mañana. Un nebuloso AM, buen tiempo PM. Aquí hay un frío. Y obviamente para nosotros ya a partir de noviembre entra este tipo de clima y es la constante de noviembre en adelante. Es frío, frío, frío. Y luego nos vamos a 1904, que aparece en mayo 6, un caluroso mañana. Un buen tiempo AM, lluvia PM mañana para 1904 también en julio. Un buen tiempo AM, lluvia PM mañana en un mayo 28, 26 o 28 de 1904. Noviembre de 1904, un medio nublado. Y aquí me gustaría que pusieran también una especial atención. Este es un 1903, es una correspondencia oficial con goce de franquicia postal, no trae estampilla, pero también trae esta cancelación de caluroso que está mal aplicada porque esta pieza va a Estados Unidos y nunca debió de verse tampoco marcado como recibida en la Ciudad de México, porque esta marca nunca fue para tránsito, esta marca fue para entrega en la Ciudad de México. Entonces, efectivamente sale de la Ciudad de México, del Ministerio de Hacienda, pero va hasta, si no me equivoco, San Antonio. ¿Ok? La pregunta de cómo se aplicaban estas piezas. Esta es una máquina canceladora. Universal es el mismo productor que hizo las máquinas franqueadoras en México. Es también una canceladora semiautomática porque era manual, pero tenía un mecanismo mecánico totalmente que hacía que uno colocara las cartas en este lado, donde había un rodillo de goma que hacía tracción sobre el papel, empujaba, entraba en otros dos rodillos que ya le iban a dar dirección y velocidad para que llegara hasta donde estaba
un cilindro que era autoentintable. Este cilindro que vemos aquí, este rodillito, es un rodillo de fieltro en el cual se colocaba la tinta y aplicaba la tinta al rodillo de impresión, que al momento de que pasaba la carta por los rodillos, la dirigía por atrás, aplicaba la cancelación y la mandaba a la charola de salida. Entonces, esto nos permite entender por qué, me voy a salir de aquí, y me voy a ir a las primeras, que es con la que podemos ejemplificar mejor. ¿Por qué todas estas estaban bien colocadas? Si vamos, esta que es la primera, vamos a la segunda y a la tercera, todas tienen casi la misma ubicación en 3 tarjetas distintas. Y obviamente todas tienen la misma hora. ¿Por qué? Porque entraban en un mismo bloque a las 4 de la tarde. Y prácticamente de las 4 de la tarde a las 4:59 se imprimían estas. Se colocaba a 5 de la tarde y entonces empezaban a imprimirse otro bloque o el siguiente turno, vamos, trato nada más de ejemplificarlo para que se entienda. Estas piezas que vemos, estas son iguales todas, ¿estamos de acuerdo? Esta pieza que vemos aquí es cuando la máquina tomaba una pieza que no estaba completamente asentada en la máquina. Me voy a ir nuevamente a la parte de la máquina. Si no estaba asentada en la charola que vemos aquí, si no estaba sentada en esta charola, si quedaba un poco más arriba o no estaba bien alineada, iba a viajar la tarjeta e iba a aplicarla de una forma en diagonal, incompleta, o si se retrasaba la tracción o se atoraba, iba a aplicarla como lo vimos en el entero postal de México también. En este caso que está aquí. Ouch. Perdón. Aquí. Este caso, en el cual vemos un nebuloso a la mitad, es porque se atascaba o no lo tomaba bien la goma y entonces no podía avanzar a lo largo. Esta es la vista del frente. Aquí podríamos estar considerando que aquí estaban las cartas. Estos son los rodillos que empujaban. Este dirigía, aquí se imprimía y hacia acá la mandaba, ¿ok? Entonces, cuando no la poníamos bien, iba chueca, se imprimía chueca y salía incompleta o salía en diagonal. ¿Cómo se actualizaba? Bueno, en la parte de arriba de estas máquinas tenemos este que es el rodillo entintador. ¿Mm? Y tenemos una... No voy a ir a la de atrás, creo que se puede un poco mejor. Ok. Aquí está. Este que es el rodillo entintador tenía aquí el cilindro con la fecha grabada o con el eslogan grabado, con el clima grabado. Entonces pasaban las gomas que empujaban y entraban aquí, se imprimía. Perdón, el de arriba es el rodillo entintador, este es el de presión, el que hacía presión contra el cancelador. Entonces este entintaba, este giraba, presionaba este de acá, aquí en medio pasaba la carta y se ponía la marca postal. ¿Ok? ¿Cómo se actualizaba? Se quitaba la parte de arriba y el cilindro venía en 2 partes, se separaba, se sacaba y se ponía ahora nuevamente la parte que traía el otro clima, no sé, a lo mejor en la mañana estaban poniendo un frío y en la tarde ponían un templado. ¿Ok? Entonces, o ponían hoy golfo y mañana templado mañana, ¿no? Entonces, nada más iban cambiando. La fecha siempre era la misma.
¿Qué podemos aportar al estudio que hace Basurto? Primero, que la fecha más temprana ya no era el 6 de abril, como él mencionaba, sino que daría el 4 de abril de 1903. ¿Ok? También lo que él menciona como nebuloso AM buen tiempo PM, que dice que no existe, presenté dos piezas de nebuloso AM buen tiempo PM y que existen errores de aplicación, primero en el protocolo, porque las piezas eran para la recepción y entrega en la Ciudad de México, y esta que aparece aquí es un tránsito. Lo mismo la pieza que desafortunadamente no está con las estampillas ya aplicadas, de que va a Puerto Rico, también la aplican como tránsito. Y esas piezas no deberían de haber pasado en esta máquina. Una última actualización que hay, me gustaría regresarme a las piezas rápidamente para mostrarles que existían entonces de las máquinas, debían de haber existido en Palacio Postal dos unidades. ¿Y por qué me atrevo a concluir eso? Porque vamos a encontrar piezas que dicen noviembre 3, está el mes primero y luego el día 3, y nos vamos a encontrar piezas que traen primero la fecha, primero la fecha del día 28 y luego el mes diciembre. ¿Okay? El, el dado fechador no cambiaba, lo que cambia es la parte del clima. Esa era la parte que se reemplazaba en esos dados bisectos, en esos dados que se separaban. Nunca la fecha. La fecha lo único que tenía es que se cambiaban por medio de un carrusel, se cambiaban los días y los meses. Entonces me voy a otra pieza. Este es diciembre 11, con el mes primero y después la fecha. Y la otra es primero el día y luego el mes. ¿Okay? Por eso me atrevo yo a decir que había dos máquinas. Por el volumen también que se trabajaba en el Palacio Postal, y siendo la Ciudad de México una de las que tenía mayor demanda para lo que era la comunicación postal, era lógico que si hubiera dos unidades. Así vamos a encontrar, por ejemplo, este noviembre 25. Me voy a ir un poquito más. Aquí está. Este es un 30 de agosto y este es un agosto y luego la fecha. No sé si puedan leerlo. AGO 9. Mientras que el otro es primero el día 3 y luego AGO. ¿Okay? Esas son las conclusiones que puedo llegar hasta donde yo me encuentro visualmente con las piezas. ¿Ok? Pero antes de ir a, a la conclusión final, les voy a mostrar la tabla que yo estoy elaborando con las fechas. Aquí vamos a poder ver bien una constante. Los números, los piezas que se encuentran en color verde son mías. Las piezas que se encuentran en color gris son las que menciona Basurto en su estudio, y las piezas que se encuentran en color azul son errores de aplicación, porque las aplican como tránsitos o no como llegadas para entrega. Y las piezas que están en rojo son algunas piezas que me han compartido que no son de mi propiedad, pero me han apoyado para poder tenerlas, ¿ok? También en el estudio estoy colocando cuál es el origen. Hay un origen internacional, puede ser España, puede ser Italia, puede ser Francia, puede ser Checoslovaquia, pero también hay algunos envíos al interior de México, ¿ok? Algunos que son en la misma ciudad, otros que vienen de Monterrey,
otros que vienen de Durango, Veracruz. ¿Ok? Entonces lo voy identificando porque quiero ver si existía alguna constante en lo que yo llamo el dado A y el dado B. El dado A y el dado B tienen la distinción de que en lo que yo llamo el cancelador tipo A, el dado A, tiene la fecha iniciando con el día y después el mes. Y el cancelador tipo B tiene la fecha iniciando con el mes y después el día. Y quiero encontrar alguna constante si en el departamento de nacional o en el de internacional había o iban mezclados, ¿no? Esa es una de las partes que estoy yo tratando de investigar. Ahora, fechas contiguas, días que aparece, quiero verificar si realmente se cumplía lo del tiempo. ¿Okay? Aquí tenemos un caluroso mañana, en mayo 6, quiere decir que el 7 debía decir caluroso. Sin embargo, el día 7 hay un buen tiempo AM ventoso en la tarde. ¿Ok? No mañana, es ese día, porque recuerden que hay un buen tiempo ventoso tarde mañana. Entonces, aquí no sé, todavía no puedo hacer una conjetura si se equivocó el pronóstico del tiempo y dijo que iba a ser caluroso al día siguiente y no fue caluroso. Por eso mandan un segundo reporte para mayo 7 con un buen tiempo ventoso en la tarde. O hay alguna parte en el correo en el que no siguieron la instrucción. ¿Ok? Otra fecha contigua sería 26 y 27 de agosto. En este sí se cumple. Bueno, al menos hay una constante, porque el 26 será buen tiempo, lluvia en la tarde, el 27 siguió siendo buen tiempo, lluvia en la tarde. Buen tiempo AM, lluvia en la tarde. ¿Ok? Hay también varios días de octubre, templado mañana, lo aplicaron el 26 de octubre, y el 27, que este era el pronóstico para el día siguiente, sí aparece el templado. ¿Ok? Y el 28 colocan un nebuloso AM, buen tiempo PM, que es también una, más o menos, pues no encontré todavía una inconsistencia, ¿no? ¿Qué más puedo compartirles? Días contiguos que tienen lógica. Hay un frío del 25 de noviembre, un frío del 26 de noviembre y una helada del 27, que es también constante. Y obviamente los meses de lluvia, buen tiempo AM, lluvia PM mañana. Para el 26 de mayo quiere decir que el 27 fue el mismo clima y el 28 es el mismo clima o el mismo pronóstico. Entonces hay consistencias interesantes. No puedo yo decir que este es un estudio en progreso, sigue siendo un estudio que no puede dar una conclusión definitiva, pero pues el tiempo y yo creo que más años de estudio van a poder permitir tener mayor cantidad de piezas e información para poder concretarlo. En el momento en el que Basurto hace su estudio, les mencionaba que él se basa en 38 piezas. Si juntamos las 38 piezas que él tiene con las 42 que yo poseo, ya llegan a ser 80 piezas que pueden dar una información específica. Cuando he hablado con algunos comerciantes, también he tenido alguna de las cosas, de los comentarios más curiosos, es un comerciante me dijo, yo tuve todas las que publicó Mepsi en su revista y todas las que publicó Amexfil en su revista. Entonces, mi comentario sobre ese tipo de comentarios, mi retroalimentación es, pues no creo que haya leído la revista de Amexfil, porque específicamente hay unas que dice que no se conocen. Entonces, ¿cómo tuvo las 40 que se mencionaban en la revista, no? Ahí es cuando vemos que el comerciante puede buscar argumentos para, decimos aquí, peinarte el bigotito, ¿no? A ver si caes en la capacidad del comerciante para
decir, consígueme todo lo que te caiga y véndemelo al precio que tú quieras, ¿no? Porque tú has tenido todo. Entonces, no creo que alguien haya tenido las 40 que se mencionan en la publicación. Muchos amigos me han mencionado fechas que ellos tienen en sus colecciones particulares, que muchas se repiten. Algunas de ellas son 6 o 7 piezas que todas son de agosto. Y por supuesto vamos a también encontrar algunas piezas que nunca vamos a poder ver porque, insisto, también estamos en un periodo, en principios del siglo pasado, donde la constante para coleccionar la filatelia de México era lavándola, era desprendiéndola de las tarjetas o de los sobres, haciendo el recorte para llevarlo al agua y separarlas. Entonces, toda la información que había en muchas piezas se pierde. No creo que exista, a pesar de que puede ser uno de mis sueños y objetivos a largo plazo, tener por lo menos un mes completo del 1 de abril al 30 de abril, conociendo qué hubo cada día. Posiblemente va a ser muy difícil porque no era la forma de coleccionar en ese momento. México, y todavía hoy, yo creo que un 85% de los filatelistas siguen coleccionando la pieza lavada, la pieza separada del sobre, circulada, ¿no? Entonces, es un camino largo. Basurto hizo un muy buen trabajo de presentar las bases, la difundió muy bien, hizo una gran divulgación, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Bueno, antes de pasar a la parte final, son temáticas. Mi naturaleza, yo por qué lo empecé a coleccionar, porque soy filatelista temático, y cuando tuve un acumulado muy grande decidí empezar a hacer la investigación en ese camino, pero ya si se pueden utilizar en temáticas y con qué fines, lo dejamos para otro día. Como conclusión, creo que los estudios en México con más de 10 años de antigüedad deben ser revisados para corroborar que la información siga vigente. Esto lo digo porque si nosotros nos basáramos en el estudio de Basurto, seguiríamos creyendo que solo existen 22 o 21 piezas de las 40 mencionadas, porque él dice que no se encuentran 19. Pero en lo que presento se encuentra una más, y seguro por ahí puede aparecer un par más de las que están. Más si también, por ejemplo, me voy a regresar a la primera pieza presentada. Si nosotros estamos viendo que existe un norte Golfo hoy y no desaparecería al día siguiente, quiere decir que también pudo haber sido aplicado el norte Golfo mañana y norte Golfo pasado mañana. Que no las conozcamos no quiere decir que no existen. Entonces, por eso para mí es bien importante que todos esos estudios ya sean revisados. Esa es la conclusión más relevante que puedo dar el día de hoy, porque si no estaríamos trabajando con información obsoleta. Y hay gente que sí lo defiende mucho, ¿no? Esto es lo que presentaron y esto es lo que hay. Y no es nada más para un tema de cancelaciones como lo estoy presentando hoy. Lo digo para temas de muchísimo interés para la filatelia mexicana, en temas de piezas de revolución, en temas de piezas de algunas series que han sido importantes para México. Bueno, pues hasta aquí llego con la presentación. Me gustaría escuchar sus preguntas, saber si existe alguna duda sobre lo que he presentado. Muchas gracias, Mario. Ahora pasaremos con la parte de preguntas y respuestas. Jorge. Gracias. Gracias, Mario. Muy buena presentación de un tema interesante. Yo había visto las venteletas, por supuesto, igual que muchos filatelistas en México. Nunca les había puesto la atención así como tú las presentas. Oye, una pregunta. Supongo, no lo escuché, a lo mejor lo dijiste. Supongo que la entrega del correo era inmediata, o sea, si aplicaban esto a las 4 de la tarde, tenían que entregar la pieza en la siguiente hora o 2 horas o cosas por el estilo, pues para que esto fuera cierto.
y lógicamente antes de que saliera el personal de correos, ¿verdad? Supongo que tienes información sobre esa velocidad de entrega. Lo que tengo es prácticamente el protocolo de aplicación para lo que eran las marcas postales de entrega. Tenían que ser aplicadas el día que se iban a entregar. No podías tú, por protocolos del correo, no podías tú cancelar hoy algo que decía recibida para entregar al día siguiente. Ya no podían cancelar en la mañana para poder hacer la entrega después. Ahora, ¿qué también podría concluir en base a los protocolos del correo? Es que el cartero hacía la cancelación de las piezas que iba a entregar. No eran había un departamento específico de carteros donde una de sus funciones era las piezas que iban a ser distribuidas en su zona tenían que ser canceladas y entregadas por ellos. Entonces no había un asistente que cancelara las piezas que el cartero iba a entregar y entonces no había nunca una carga excesiva que ellos no pudieran entregar. Ellos cancelaban lo que sabían que podían entregar en su horario de entrega. Eso en base Entonces, a protocolos. entonces podemos suponer que el cartero controlaba la máquina, ¿sí? Y él es el que pasaba las piezas que iba a entregar en ese momento, las agarraba y sí iba a entregarlas. Así es. Aquí también algo interesante es, yo considero que hay dos máquinas como la que presenté, pero que tenían dados con los climas. Posiblemente había una tercera, una cuarta o una quinta con el recibido normal y el RM, que era el típico de esa época, que no nada más estuvo en la Ciudad de México, Monterrey, Puebla. Hay muchas ciudades que tenían ese mismo recibido con su ciudad y el RM. Entonces, vamos a suponer, aquí tendremos que hacer un planteamiento hipotético. Si había 10 carteros y todos necesitaban cancelar en su horario de entrega, pero la máquina estaba ocupada, por supuesto que un cartero podía ir a una segunda máquina que no tuviera el clima y cancelar para velocidad y hacer la entrega sin la fecha del clima. Eso da razón a que sí existen piezas de esos periodos en mayo, junio, agosto, octubre, que no traen la fecha del clima. Si la máquina estaba ocupada, no había posibilidad de que el cartero estaba ocupada, la máquina 1 estaba ocupada por el cartero A, la máquina 2 por el cartero B, entonces el cartero C, D y E tenían que aplicar sin la marca del clima, porque la máquina no estaba, ellos no se iban a esperar a que estuviera la máquina disponible y perder su tiempo que era indispensable, siendo que estas máquinas de aplicación semiautomática eran para facilitarles el trabajo de cancelar, ¿no? ¿Tienes alguna idea cuál era el horario que tenían los carteros en ese entonces? Lo debo de tener, hay un libro que tengo yo, me lo llevé a mi oficina, no a mi oficina Philatelic Society, sino a mi oficina donde trabajo. Me lo llevé porque ahorita mi nena agarra todos los libros que quiere de la biblioteca, entonces los libros importantes los tomé y me los llevé a mi biblioteca. Servicio Postal es un libro de 1904 donde viene todos los protocolos de los carteros. Y ahí estoy seguro que en algún momento leí los horarios, los 3 turnos que llegó a tener el correo. Por eso es que hay, en la parte del libro de Basurto, dice que se empezaba a aplicar desde las 4 de la mañana, esa cancelación. Y estaríamos hablando del turno de la noche. Después, ahí en ese libro de prácticas de servicio postal viene cuáles eran los horarios de los turnos. Entonces te lo puedo buscar y puedo compartir, pero sí es fácil identificarlos. De hecho, bueno, ese es tema para otro asunto. Hay unas marcas en algunos barriles que estuvieron en la Ciudad de México, en canceladores de barril de la Ciudad de México, que traen el 1, 2 y 3. Y mucha gente pensaba que era el servicio, el tipo de servicio, primera clase, segunda clase y tercera clase. Y en realidad eran los turnos de los carteros en canceladores de barril utilizados en algunos departamentos. Entonces, también otros decían, y sí tiene que ver en algunas OPAs, en algunas oficinas postales ambulantes, donde la OPA 221 dice OPA 221 y en el barril dice 1, y hay un OPA 221 con barril número 2,
y es porque era también los turnos del horario en el que pasaba el ferrocarril, ¿no? Son turnos de carteros. Pero bueno, te digo, también eso es para otra plática en otro momento. Muy, muy interesante, Mario. Muchas gracias. A ti, Jorge. Gracias. Rafael. Hola. Gracias, Mario. Muy interesante. Pero Gracias, Rafael. tengo algo que añadir al tema. Si me permite, mira, este es el barril de esa máquina. Tengo unas fotos aquí que te voy a enseñar. Yo creo que solamente había uno, en mi opinión, y te voy a share el screen ahora y te enseño Gracias. la misma máquina que tú tienes ahí, pero te voy a enseñar los detalles de esto. Déjame share my screen. ¿Lo ven? Sí. Uh-huh. Esa es la máquina. Exactamente. Pitney Bowes and Universal eran las mismas, básicamente la misma máquina El mismo en modelo, ese sí, tiempo. muy similar. Uh-huh. Este es el dado y te enseño la otra foto. ¿Ves cómo los días se le cambiaban? Esos se ponían upside down, desde arriba abajo, y las cartas iban con el sello mirando hacia abajo, como dicen, como decimos en Puerto Rico, Es patas correcto. arriba. Así es. Y así es que pasaban. Ves que encaja ahí. Esta es la parte que es la misma que tú enseñaste de arriba, que Así lo es. ves. Y el cuño va aquí. Y los cuños estos eran prefabricados ya. Así Cuando es. lo podías cambiar y le podías poner el tiempo, que para cambiar el tiempo tenías que cambiar esta pieza entera. La hora Exacto. va acá y te enseño ahora. Otra vez, y este es por detrás para que vea cómo es, y esta es la pieza armada, ¿ves? Así es. Y yo por eso creo que yo solamente había una, porque el día se lo podía haber puesto alguien primero acá y el mes después. Ah, ok, no, porque justamente con la forma en la que lo presentas, en ese caso debió de haber existido un diciembre con la pestaña de sujeción del lado derecho. Si tú Y es lo colocas posible que como lo a pones, lo mejor las haya, quedaría porque yo tengo invertido. muchas de estas partes y ellos tienen, a veces las cambiaban de un lado a otro. Y entiendo lo que Es tú digo, que correcto. la pestaña está al lado derecho y a la izquierda, pero... Sí tengo yo algunos errores en donde el armado muestra que la fecha viene de cabeza con respecto al anillo donde viene la ciudad. Eso también fue muy común, encontrar las fechas invertidas con respecto al anillo. Pero el orden, por el tipo de pestaña, tal vez si hubiera dos juegos de diciembre, uno con pestaña al lado derecho, uno pestaña al lado Y izquierdo, los hay, si yo podría busco, tengo en la colección mía de ser. canceladores. Es correcto. Pero lo que sí es Pero seguro lo que es que... cambiaban para el tiempo es completamente este cuño que Sí, está acá así atrás. Que sé que cada vez que hacía el tiempo, lo ponían uno nuevo y entonces empezaban a cancelar las cartas manuales con la manigueta. Exactamente. Pero sí, es muy interesante, ¿ves? Cuando lo quitas, lo que tú dices, algunos tienen las pestañas de los dos lados, no sé si puedes ver, y por ejemplo la de diciembre la tiene a un solo lado. Así es. Y Sí, las del día ahí tú lo cambias. lo que sí es seguro y también se menciona en los documentos es que había máquinas asignadas para esto. Y hay, previo a esto, hay un antecedente que el mismo Basulto menciona en uno de sus artículos, que es que había mucha falla en esas máquinas porque no le daban mantenimiento. Son máquinas de forma manual que necesitan mucho engrasado para funcionar constantemente. Cuando tú abres esa máquina, lo que tiene debajo es como un crankcase que es lleno de aceite. Así Todos los es. gears están en las ruedas. Esta parte es todo dentro de la máquina. Todos esos gears tienen aceite. Tienen Eso está aceite. sumergido en aceite. Ese lo menciona Basulto, que ese fue un gran problema en México, por lo cual esas máquinas operaron muy poco tiempo. No nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país, porque el mantenimiento, el costo de mantenimiento era muy elevado y la gente del personal del correo no tenía cuidado con ellas.
Y es normal que se las usaron por contaminaran con mucho tiempo polvo, en Estados es Unidos. normal ¿no? que... Aquí las usaron. Muchas de ellas las estuvieron usando hasta los años 60 y 70. Y son máquinas que eran de Sí, los 20. aquí Esta tengo... máquina es como del 19, la que yo tengo, Así del es. 17 o 18, una cosa así. Creo que me acuerdo. Tengo, y si les puedo compartir, déjenme ver si lo tengo por acá. Con Martita, que está aquí conmigo, ella y yo vamos al correo y nos aventamos nuestras aventuras. Y una vez encontramos una máquina de estas, pero las versiones actuales que son las que motorizaron, pusieron un motor en la parte de abajo y las volvieron automáticas 100%. De hecho, la que mostraba era Universal y la que les voy a mostrar es Pitney Bowes. Solamente denme un segundo. Sí, este es Pitney Bowes. Para ver dónde la tengo. Pero en el sistema automatizado también se puede ver, y bueno, y es una de las cosas que ellos nos dicen, si esta máquina la ocupamos mucho, la ocupamos, no sé, un periodo de tiempo continuamente, está fuera de uso 3 veces el tiempo que se usó, porque el mantenimiento, al no dárselo, quedan automáticamente fuera de servicio. Entonces, pero denme oportunidad de buscarlo. Si quieren, mientras pasamos a la siguiente No, acumula pregunta, mucho no aceite. sin... Sí, no sin antes agradecerte muchísimo el apoyo, Rafa, porque creo que mostrarlo ya el despiece es bien interesante. Gracias. Miguel. Bueno, la verdad que es muy original el tema. Nunca pensé que el correo podría haber cumplido un servicio meteorológico. Una de las preguntas que te iba a hacer, creo que ya medio la contestaste, que si sabías por qué había durado tan poco tiempo este servicio, tan original. Y la segunda es si sabes de otros países que hayan prestado servicio meteorológico similar al de México. Sí, Basurto menciona que el primero en utilizarlo, él lo menciona como un antecedente, no lo menciona que de ahí lo haya tomado Pastrana. Él hace referencia a las cancelaciones de clima de 1880 de Estados Unidos. En Estados Unidos hubo unas cancelaciones que traían también Fair Cooler Tomorrow o Warm Weather, y de ahí él dice que él lo pone como un antecedente a las marcas de clima, pero solo habla de Estados Unidos, no de ningún otro país. Ambos de Estados Unidos son lo que él menciona. No conozco tampoco si algún otro país fuera de Estados Unidos haya tenido. La verdad que es muy original, sí, sí. Bueno, y lo otro Gracias. supongo que el poco tiempo de duración fue por la falta de mantenimiento de las máquinas. Sí, definitivamente. Definitivamente no tanto por el mantenimiento, también él también lo pone en uno de sus escritos, dice que la comunicación entre el servicio meteorológico y el correo tenía que ser expedita, muy rápida. Y él decía que cuando había una omisión por parte de uno u otro, obviamente podía ser que en un día no se aplicara esa marca. ¿Okay? Y creo que también ahí habría que revisar porque esto se pone en función en 1903, 1904 y el proyecto se supone que llegaba hasta 1905. El proyecto que presenta Pastrana dice que va a llevarse a cabo por 3 años hasta 1905. Yo no conozco pieza marcada en 1905 y ahí es donde yo no sé si realmente ya no se completó la comunicación o ya no se continuó con esa comunicación entre el servicio postal y el correo o la falla en la máquina, dados que se extraviaran, que se dañara, ya no permitió que yo llegara tan lejos. O sea, ya aquí yo necesitaría apoyarme con gente que tenga mucha experiencia y que haya coleccionado también esto para ver si ellos tienen en algún momento piezas de 1905. Piezas de 1904 sí tengo, una buena cantidad.
de diferentes meses, lo cual quiere decir que sí se estaba utilizando en 1904. Pero en 1905, y la razón por la cual ya no se continuó, no podría contestarlo. Pero lo más fácil podría decir se descompusieron las máquinas, pero no tengo yo la certeza. Muchas gracias. No, a ti. Les voy a compartir nada más para que vean primero un video en cámara lenta que tomamos Martita y yo en una visita a un depósito en el correo para recoger un paquete que traíamos extraviado. Entonces, este que van a ver ustedes en pantalla es la máquina automática. ¿Ok? Está en cámara lenta y aún estando en cámara lenta es muy rápida. Es exactamente el mismo principio, incluso la forma, ahorita voy a buscar si tengo las fotos a la mano, la forma, la estructura de ingeniería, el display, es idéntico. Esta pieza puede ser del 80, mientras que ahorita podemos también ver la fecha, mientras que la otra sí es de principios 1900, principios del siglo pasado. ¿Vale? Es cámara lenta, por eso lo van a ver como van a ver cuando arranca, y a pesar de que arranca la máquina, es una velocidad muy alta. A mí me tocó encenderla, ahí está arrancando. Entonces lo que tenemos aquí, que son los rodillos de tracción, una vez que entraban en contacto con el papel, la lanzaba, salía disparada, y entre el rodillo de entintado y el cilindro de cancelador, pues marcaba. Si realmente es muy rápido, eso es cámara lenta, y realmente pasó muy, muy rápida la pieza. Yo nada más quiero imaginarme qué pasaba si un cartero metía los dedos. Un buen machucón se debió de haber llevado, ¿no? Entonces ese es el video, ¿ok? Denme oportunidad nada más de buscar las fotos. Estas son nuestras aventuras. Creo que debo de tener fotos de la placa de qué año es la máquina. Por mientras las encuentras, Mario, voy a hacerte mis preguntas. Por supuesto. Bueno, primero felicidades por la charla, muy interesante. Con Gracias. relación al servicio, tal vez me lo perdí al principio, no sé si lo dijiste, si no lo escuché, pido disculpas. ¿Esta información meteorológica en México solo fue en Ciudad de México o en qué otras ciudades también? Solamente Ciudad de México. Yo no sé si... porque nunca no lo he encontrado, pero no sé si fue una prueba para ver si se podía llevar a otro lugar. Las máquinas ya existían, lo único que se menciona es que era la producción de los dados. Las máquinas que se utilizaron eran las máquinas que imprimían el RM, el recibido de MR. Entonces realmente esas máquinas, yo de cancelaciones CRM tengo Puebla, Monterrey, Durango. Si ya estaban las máquinas, el dado era el mínimo de inversión. Sí. Y de que se pudo haber llevado a otra ciudad, por supuesto que podía haberse enviado, ¿no? Pero nunca llegó. La otra pregunta que te tenía, bueno, esa creo que también ya la respondiste parcialmente, era que si en realidad esta predicción meteorológica era fidedigna a lo que ocurría, a lo que ocurrió en la realidad. Todavía estoy buscando algún documento oficial donde venga el registro correcto. En internet, en la página del Servicio Meteorológico, no vienen el clima de cómo estuvo en la Ciudad de México. Y para poder deducirlo, yo necesitaría mayor cantidad de piezas para hacer ese match que mostraba al final, donde en un mayo 6 pronosticaban algo y en un mayo 7 lo cumplían. Ahí, si tuviera yo la posibilidad de juntar un mes, por supuesto que podría decir, miren, en este mes la constante es así. Y si existieron un par de días que
al día siguiente se dio otro pronóstico, pero la mayoría fueron acertados. Eso es lo que yo digo, les digo, en diciembre cumplí 40 años, puedo aventarme 15 años más buscando piezas todavía para poder llegar a los 55 y decir, aquí está mi estudio definitivo, sí logré el mes y sí puedo deducir esto, ¿no? Concluirlo. Es como yo veo la filatelia cuando haces una investigación profunda, no la puedes hacer de la noche a la mañana, tienes que ir por el camino a largo plazo. Quiere decir, Mario, que los periódicos locales no printeaban la información Sí. del tiempo, porque si puedes buscar un periódico local de ese día y hacer la comparación. Posiblemente sí venga en los periódicos. La cuestión es que tendría que estar yendo a la Hemeroteca Nacional, a la Ciudad de México o al Archivo Nacional de la Ciudad de México. Hay dos cuestiones ahí a las que yo me enfrento y lo sé porque el rector en la universidad donde yo trabajo, que es gran amigo mío, me ha apoyado en algunas investigaciones que hago porque solo tienen acceso a los investigadores de nivel 3. O necesitaría promoverme con alguna universidad para tener se me fue ahorita el nombre, doctorado que es honorífico, para que te den ese grado y tener acceso a archivos que no tiene acceso la población. ¿Y no digitalizan esos archivos de periódicos como lo hacen en España, en otros sitios que lo tienen digitalizados? Aquí en México no todo, ¿eh? E incluso yo creo que la Universidad de Nuevo León es una de las que tiene los mejores archivos digitalizados y aún así no se encuentra todo. Sí, desafortunadamente, no sé si el TEC de Monterrey y si los Exatecs tengan acceso a una buena biblioteca digital. Aquí hay varios, ¿no? A ver si nos pueden decir ellos. Si no lo puedes cotejar con el almanaque Bristol. No debió haber sido muy difícil. Tenías la oficina meteorológica en la azotea del Palacio de Gobierno. O sea, era subir la cabeza y ver para arriba y mandarle a correo y decirle, está lloviendo. Así es. Pero a final de cuentas, tenía que ser, para esa época, un escrito oficial. No podían hacerlo por su cuenta, ¿no? Incluso al día de hoy no pueden darte una respuesta inmediata porque tiene que consultar esa persona con la Ciudad de México. Aquí en Querétaro, nuestros administradores postales, si les pedimos, oye, ¿me prestas el patio para una actividad? ¿Cuándo la necesitas? No sé, la próxima semana, el 12 de enero, me van a decir, sí, déjame, le pregunto a la ciudad, a la dirección general, y me va a tardar como 3 semanas en contestar, ¿no? Olvídalo. Entonces, yo sé que antes podía ser mucho más eficiente la comunicación entre niveles pero sí tenía que ser una comunicación oficial. Nada en el correo era o es informal. Y que los medios de pronosticar el tiempo eran bien difíciles sin satélite. Sí. Exacto. Eso era estadística. 50%. Era pronóstico. ¿Va a llover o no llueve? Sí. Les estoy compartiendo ahorita la máquina. La placa. Esta es una Pitney Bowes. No trae el año. Pero esta, por lo que nos dijeron, era como de los 80s. Parece más vieja, Esta es Mario. la pieza completa. Por el tipo de letra que estaba en ese dial, parecía más antigua, más bien. Puede ser. Y nos dicen, sí, opera un mes y 3 no. Entonces es... Pero lo que tú dices, Mario, es cierto, el mantenimiento, mira la cantidad de tinta que se acumulaba. Tinta, polín, el polvo del papel. Sí. Imagínense pasar... Y los rodillos se miles de gastan cartas. también, que son de goma.
Ujú. Esos se gastan y no cogen las cartas. Así es. Sí, se resecan, pierden la tracción en el papel. Sí, hay muchos defectos naturales, más en un clima tan extremo como puede ser la Ciudad de México, donde un día puede ser caluroso, el otro húmedo, el otro frío, y esos cambios de temperatura, el no tener ese clima estable, hace que todas estas piezas pues sufran un desgaste prematuro o estén expuestos a un impacto más fuerte del medio ambiente, ¿no? ¿Puedes poner la foto anterior, Mario, para ver el modelo? A ver, dice que dice modelo D. Ajá, para buscar ese modelo. Ah, interesante. Gracias. No de nada. Jaime. Gracias, perdón Mario, me quedé sin internet unos minutos y a lo mejor esta es una pregunta que hicieron en el lapso que estuve fuera. Yo no estoy muy familiarizado con esas cancelaciones, aunque sabía de ellas. Y mi pregunta es, qué bueno que hiciste esa observación de que había más de una máquina trabajando simultáneamente. Es casi sin lugar a dudas lo que presentaste. Pero mi duda es si junto con esto, junto con estos banners, había otros o todos eran de clima. No, había también los RM tradicionales. Solo se habilitaron, Basurto dice que se habilitaron 2 máquinas. Se habilitaron un par de máquinas, él dice. Yo puedo, y él también dice, se habilitaron 2 máquinas, unas para el mediodía y unas para después del mediodía. Pero eso es una conjetura de Basurto. La realidad es que se mandaron a hacer los dados con los climas y ya nos mostró, y yo les mencionaba, nos mostró Rafael, gracias Rafael, que lo que se reemplazaba era la parte del clima. Entonces, ¿qué ocurría? O sea, que llegaba una hora del día en donde tenían que desmantelar esa parte y poner el siguiente clima que correspondía. Eso, si el Basurto dice que en su investigación había 2, pero él asume que eran 2 para una antes del mediodía y otra para después. Mi conclusión es que había 2, pero las 2 trabajaban simultáneamente y las 2 tenían acceso al cambio de los no valdría la pena que para el correo en la Ciudad de México dejaran una máquina 12 horas fuera de servicio porque nada más tenía los 20 dados que eran para el mediodía. O sea, me parecería absurdo. O sea, era mucho más viable tener un juego de dados para cada una de ellas para que 2 carteros pudieran hacer su trabajo simultáneamente. Y obviamente, siendo una máquina semiautomática de manipulación manual, ¿cuánto podría ocuparlo un cartero que iba a entregar 200 cartas en 4 horas? En Ahora, 3 horas de operación. lo interesante sería encontrar contradicciones entre las 2 máquinas en cuestión al pronóstico del clima, de que una que traiga primero el mes diga una cosa y la otra que trae primero el día diga otra. Así es, no he encontrado Aunque sí yo se reducen las chances de fallarle al pronóstico, ¿no? Sí, no, aparte de la posibilidad de que se equivocara el pronóstico, pues considerar que, no quiero ser grosero, pero pues que el cartero no era el ingeniero de primer mundo, ¿no? Era el operador más básico que tenía el correo. Entonces podía equivocarse fácilmente. Mario, no sería más, Es Mario. No, de nada, gracias a ti, Jaime. no sería más que se diera que una máquina fuera para los sobres que se enviaban y otra que se usaba para los de recibir. No, porque la marca solamente fue para recepción y entrega en la Ciudad de México. Eso sí es seguro. No Ok, hubo, las de recibir no las hacían por máquinas. solamente eran recibido. Y por eso menciono yo que había errores de uso. O sea, había un cartero que tomó cartas que ni siquiera iban a ser entregadas en la Ciudad de México y solo estaban de tránsito, y en lugar de pasarlas en la máquina
que debía de estar habilitada para la fecha de tránsito en la Ciudad de México y la metió a la del clima. Por eso aparecen algunas que traen fechas de clima de un, no sé, 17 de octubre, pero que se entregaron en Puerto Rico el 20, Sí, esa la vi, esa 10 es de muy noviembre, interesante. ¿no? O sea, no tenía sentido que las aplicaran para un envío fuera, porque llegaba el puertorriqueño y decía, ah, mira, hace 10 días hizo calor en México, interesante. Pues obviamente no, o sea, no tenía sentido, no había necesidad, ¿no? Y hay varias piezas, tengo por lo menos 5 o 6 que tienen la marca saliendo de la Ciudad de México, ¿no? Gracias. A ti, gracias, Rafa. Miguel, Sí, estaba pensando que si realmente eran dos máquinas, tendría que haber habido dos juegos de dados, ¿no es así? Es correcto. Entonces sería interesante, vaya a saber si es capaz. Lo que pasa es que no hay muchísimo material y eso es una lástima porque cuando hay poco material es difícil encontrar las variedades, ¿no? Pero sería bueno ver si no hay, por ejemplo, dos leyendas iguales que tengan alguna pequeña diferencia. Eso sería lo que te podría corroborar tu hipótesis de que son dos máquinas. Es Si vos, correcto. Sí, definitivamente creo que sería la forma de probarlo. claro, Desafortunadamente, hay yo muy creo poco que material. sí tengo. Yo empecé, aquí está Martita, me tiene que ya dar un certificado de más de una década en el club. Yo empecé en el Club de Filatelia de Querétaro en el 2009, pero en ese año empecé ya a darle forma porque Martita nos enseña cómo estudiar, cómo hacer análisis, cómo documentarnos, cómo hacer nuestros apuntes. Eso es lo que Martita nos enseñó. Ahí empecé yo a encontrar ciertas cosas y empecé yo a hacer ese cúmulo y ese estudio base, vamos a ponerlo. Por lo menos las marcas del clima las he estado coleccionando desde hace unos 7, 8 años y no he encontrado muchas. Claro. Entonces, veo una cuestión compleja poder llegar a, digo, yo sigo trabajando en ello, ¿no? Pero llegar a completar un mes, para mí sería fabuloso. Ahora, otra de las cosas que yo puedo concluir con este estudio es, este es el ejemplo claro de lo que se requiere para exposiciones de un marco. Este es el tipo de material. O sea, me ha tocado ver gente que dice, ah, miren, un marco, aquí está mi medio real del 56. Por Dios, ese fue la estampilla más usada en todo el país. O sea, un marco, si yo viví en China una amonestación con la gente de un marco porque llevaron una colección del corazón de nuestro colega, el doctor Ramón Chaparro, en paz descanse. Y ahí me dijo, mira Mario, tienes que hacer algo porque esta colección de cardiología de un marco, ven, aquí están las temáticas, 8 marcos de nuestro colega brasileño. Entonces, imagínense la del 56, ¿no? De México, medio real del 56. Por Dios, no hay una colección de 8 marcos. Hay para aventar para arriba. Entonces, si tú presentas una colección de 8 marcos y gana un oro en una exposición nacional, los que estamos mal somos los jueces a nivel nacional, no estamos orientando bien a la gente. Pero este material sí tiene cierta dificultad, solo se ocupó un par de años, entonces sí tiene la capacidad de ir directamente a esas competencias de un marco. Digo, eso lo digo hoy con la experiencia de haber vivido un Wuhan con 6 colecciones de un marco que fueron amonestadas a 59 puntos, ¿no? Y con esa conciencia, pues es con lo que tenemos que comunicarle a la gente de que no puede seguir presentándose mira, aquí está mi colección de medio real del 56, porque pues estaríamos nosotros mismos fomentando algo que ya sabemos que no es correcto. Mario, me dio por Sí. buscar esa máquina modelo D y encontrar una, creo que, bueno, voy a ponerlo ahí, la plaquita, creo que es casi lo mismo. Y viéndola por encima, creo que es la misma que tú mostraste, viéndola por arriba.
La Pitney Eh, Bowes, sí, sí, una Pitney Bowes, una Ujú. Universal Pitney Bowes. Y según esto lo tienen, parece que en un museo bueno, ahorita no encuentro en mi dónde. casa. Ah, bueno, puede ser. No, pero aquí el que lo describe dice pre-1920. Así que es una Ah, bueno, máquina. es que es una máquina que fue evolucionando, pero las automáticas No, pero es no que creo que hayan estado en parece que ese. tiene motorcito, o sea, tiene Sí, ya había automáticas, pero no era el común denominador en los 20. no, lo digo Y por no el creo que sea como modelo, la que tengo. porque Puede digo ser, que a lo puede mejor, ser. sí, porque de verdad se vino una máquina mucho más antigua de los 80s, porque para esa época Ahora, supongo que ya eran más o el, menos electrónicas, empezando la digitalización. mm, no en México. Bueno, no, pero Y no, realmente las máquinas también, no eran de México, las hacían fuera. Rafa Aquí no me se va a dejar usaron hasta en los mentir. 80, Sí, Rafa no Mauricio. me va a dejar mentir, Ah, pero también los modelos nuevos venían con la misma función, la misma ujú, estructura por fuera, y lo que cambiaba es que le quitamos 4 engranes y entonces es más eficiente, pero la estructura por fuera era la misma. ujú, Lo vemos también, yo lo veo mucho con las máquinas franqueadoras. Todos los periodos de la primera generación de máquinas franqueadoras, ujú, de los 30 a los 70, ujú, no hubo gran cambio. Se mantuvo 40 años y sí había, o sea, ya salió la Hasler 100 y la Hasler 120 y la Hasler 130. Oye, ¿cuál es la diferencia? Ah, es que ya le quitamos los centavos, le pusimos 200. O sea, ese era realmente el cambio y la estructura y la ingeniería, ujú, la mecánica era la misma. ujú. Entonces sí son máquinas que a lo largo de su periodo de uso tuvieron mucha utilidad en el diseño La, de la cómo otra, estaban compuestas. la otra pregunta que te tenía y pensando en la estadística y parte de tu estudio, bueno, interesante saber lo que nos mencionaste, que en México la filatelia por mucho tiempo era, bueno, y supongo que eso era lo mismo, el común denominador en muchos de nuestros países, era lavar las piezas y solo quedarse con las estampillas. Pero de las piezas que tú tienes de estas, hay algunos meses o algunos, digamos, climas que sean más comunes. O sea, yo asumo que cuando estaba haciendo tal vez frío o algo, el cartero no quisiera salir a repartir. Y No, cuando era decía su buen obligación era tiempo, salir. bueno, De sí, pero hecho, sí, alguna excusa de tener para tal vez no hacer no dar toda la vuelta y entregar todo el mismo día, pero, o tal vez sí, pero hay o tal vez algunos meses o algún periodo en el año o en los años que tú tienes que sea, digamos, más común. sí, mira, en realidad México tiene también incluso para hoy en día, para la cuestión de cultivos en el Ujú, campo, seguimos teniendo gran parte del país con producción de temporada. ujú, Quiere decir que ellos siembran 3 días antes de lo que ellos, o sea, ponen la semilla 2 o 3 días antes de que caiga la lluvia. ujú, O sea, no tienen sistemas de riego y saben que va a caer la lluvia porque ha sido la constante en años atrás. ujú, Por eso sufren mucho cuando no cae en ese periodo porque la semilla se muere, ¿no? O la ujú. producción es la mitad de la que habían puesto. Ahora, ¿qué puedo yo ver? Porque este es mi acumulado y es normal. Agosto en México amanece soleadito y en las tardes llueve. Y bueno, viene desde julio. Mira, este bloque de aquí es una constante. Ujú, ¿Qué necesito? Pues obviamente encontrar más piezas aquí. Otro puede ser el frío de fin de año, ¿no? ujú, Prácticamente desde noviembre es esa constante. Y eh, también puede ser que esto no lo iba a encontrar o no lo íbamos a encontrar fuera de abril, mayo. y casi no miro eneros y febreros Enero y febrero del de 2003 cualquier no hay año. porque entra el 1 de abril del 2003. En 2003, sí. Ah, perdón, sí, sí. De Igual. 2003, de 1903, perdón. Se introduce en el 1 de abril de 1903. Ahora, 1904, aquí hay un marzo, mayo, junio y noviembre. Pero
Y seguro que hay enero y seguro que hay febrero, o sea, de estos. Y diciembre, porque Basurto menciona que él tiene identificado 17 de diciembre como la fecha más reciente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que necesitan más piezas para poder tener esa constante y decir, esto pasó, esto sí se estaba cumpliendo. Digo, coincidencias de fechas nada más aquí, o sea, templado mañana y templado mañana y templado en octubre, 26 y 27. ¿No? Esa es una coincidencia de una aplicación de un pronóstico de un día anterior al que sí quedó con un día templado, ¿no? Pero necesito más fechas y más piezas. Ahora, de las primeras de aquí, aquí yo presento dos 4 de abril, y 2 14 de abril, pero en realidad he identificado como 7 que caen en este 14 de abril. Yo tengo estas 2 de España, pero he encontrado de otras ciudades que vienen. No las meto porque ya meto las mías, ya no meto las de los demás, pero pues vamos, no me sirven del mismo día tener 4 o 5. A lo mejor me serviría para poder ver si fueron aplicadas con las máquinas distintas, ¿no? Eso sí se puede, pero pues me mandan una foto por WhatsApp que trae una resolución que apenas puedo ver la fecha y después de que lo identifico no puedo ver nada más porque me quedé así con los ojos cosidos de estar tratando de identificarlo. Entonces, a veces es bien difícil. Pero bueno. Ok, Mario, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Mario? En este caso, Mario, nuevamente felicidades por esta tan interesante charla. No, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y a los que ya no están, como Ramón Chaparro, ¿verdad? Que en paz descanse. Okay. No a los que se fueron antes de que acabara. Ok, gracias. Y el día de mañana